Hola, buenos días. Este es el primer vídeo correspondiente al tema 4. Van a ser dos vídeos, un tema relativamente corto, luego pasaremos ya al tema 5 de estructura espiral, de densidad, etcétera, que contará Santi. Bien, bueno, en este tema titulado Sistemas no colisionales, lo que vamos a intentar es un poco partir bueno, de lo que ya conocemos, tanto en lo referente a distribuciones de densidad y potenciales, o los llamados pares potencial-densidad, y vamos a ir un poquito más allá y vamos a intentar, también con lo sabido en el tema de órbitas, no solamente entender un poco cómo es básicamente los potenciales más usados y cuáles son las distribuciones de densidad asociadas, y lo que hemos visto también, que órbitas están permitidas, sino ir un paso más allá y ver realmente cómo se pueden poblar esas zonas, digamos, habitables del espacio de fases, porque hasta ahora sabemos qué órbitas son posibles, pero no sabemos qué órbitas son las que cumplen una cierta condición de continuidad, que veremos ahora, que es la ecuación de Boltzmann, y además cuáles pueden ser autoconsistentes con la distribución de masa. Para poner un ejemplo, imaginaros que nosotros tenemos un potencial, una distribución de densidad que genera unas órbitas posibles y nosotros poblamos esas órbitas solamente de una forma que es muy distinta a la distribución de las estrellas en estas órbitas a cuál es la distribución de masa. Eso podría ser posible, por ejemplo, si tenemos otra componente de masa que domina sobre la masa asociada a las estrellas. Pero si la masa está dominada por las estrellas, de forma natural, esa distribución de órbitas tiene que poblar el espacio de fases de forma que su distribución de masa asociada sea la misma que la masa que genera el potencial. ¿Vale? Esa autoconsistencia, de ella no hemos hablado aún y va a ser necesaria imponerla. Además, como he dicho, no solamente existe esa autoconsistencia, sino incluso el cómo pueblan las estrellas ese espacio de fases, pues tienen que hacerlo de una determinada forma, tiene que haber una cierta continuidad, de tal forma que no pueden, digamos, saltar las estrellas de una zona a otra aislada del espacio de fases, porque no se cumpliría esta condición de continuidad de la que ahora hablaremos, ¿vale? Entonces vamos a ir en esa dirección, vamos a ver un poco cómo, aparte de esos pares potencial de densidad y lo que hemos conocido de órbitas a la hora de entender qué zonas o dónde pueden existir esas estrellas en el espacio de fases, vamos a ver cuáles tienen que ser esas zonas del espacio de fases para poder cumplir esa ecuación de continuidad de Boltzmann, y además, en último término, también cómo tienen que poblarse para generar esa autoconsistencia entre la distribución de estrellas en sus órbitas y la distribución de masa que generan esas mismas estrellas de cara a producir un potencial compatible con el potencial que genera esas órbitas, ¿vale? Esa autoconsistencia que os decía. Bien, entonces, para entender todo esto, primero vamos a entender cómo se estudia la distribución de las estrellas en ese espacio de fases. ¿Vale? El espacio de fases, como sabemos, tiene 6 coordenadas, que aquí agruparemos dentro de esta espacio de 6 coordenadas W, pero que tiene 3 coordenadas de posición Q y 3 coordenadas de velocidad o de momento P. ¿De acuerdo? Entonces, la función de distribución simplemente nos dice cuál es la probabilidad de encontrar una determinada estrella en una cierta posición del espacio X, vector, y con una cierta velocidad V, también vector. ¿Vale? Esa función de distribución F es una distribución de función normal, perdón, una distribución normalizada en el sentido de que obviamente la probabilidad de encontrar una estrella en cualquier punto o con cualquier velocidad, es decir, con cualesquiera velocidad o cualesquiera posición, tiene que ser 1. Es decir, siempre encontraremos una estrella, o sea, una estrella estará en algún punto del espacio de fases. Con lo cual, si nosotros integramos toda esa función en posiciones y en velocidad, pues el resultado tiene que ser 1. ¿Vale? Es decir, la integral de todas las posiciones y velocidades tiene que ser la unidad. ¿Vale? Es decir, siempre hay una probabilidad 1 de encontrar una estrella, una velocidad en algún punto o en alguna velocidad. ¿Vale? Sea cualquiera. Bien, hay que tener en cuenta además que esta función de distribución puede cambiar con el tiempo, ¿de acuerdo? Lo único que no va a poder cambiar de cualquier forma con el tiempo. Es decir, como os decía, no va a poder saltar la forma de la función de distribución, no puede cambiar el tiempo de forma de que en un momento dado tenga una forma, por ejemplo, de barra en una determinada dirección y el instante siguiente la barra esté completamente perpendicular. No. O sea, es decir, yo puedo pensar en una función de distribución analítica que cumpla eso, pero digamos las que sean los movimientos de las estrellas dentro de su espacio de fases no pueden ser de esa forma, tienen que ser a través de sus órbitas, y eso implica una continuidad en el cubrimiento del espacio de fases que ahora veremos. Dicho de otra forma, es como en el caso de un fluido, nosotros podemos tener una probabilidad que cambia en el tiempo en un determinado punto. Por ejemplo, el fluido tiene una mayor densidad inicialmente, luego va bajando, ¿de acuerdo? Eso implica que la F puede ir cambiando en un punto con el tiempo. Se debe conservar, digamos, a una cierta escala espacial tiene que conservarse.
acuerdo? No puede cambiar de forma discontinua, ¿vale? En el caso de un fluido, eso viene de la conservación de la masa del fluido, tanto totalmente como de forma, digamos, dentro de ciertas regiones, y eso implica que el fluido solo puede cambiar de forma continua, ¿vale? Es decir, las partículas que constituyen el fluido pues tienen que variar a lo largo de sus trayectorias y eso implica una cierta continuidad. En el caso de las estrellas es lo mismo, es decir, no esas formas en las que cambian las estrellas de una posición en otra es a lo largo de sus órbitas y eso implica que haya una cierta continuidad, que haya un cierto flujo continuo en el movimiento de las estrellas dentro del espacio de fases, ¿vale? Obviamente cada estrella va a cambiar dentro del espacio de fases, salvo que estuviera en el centro del potencial estática, en el resto de todas las situaciones la posición de la estrella va a cambiar, ¿vale? Porque va a haber una fuerza y eso implica que va a moverse a lo largo de una cierta órbita, ¿vale? En el caso de un fluido, la cantidad que se conserva, como decíamos, es la masa, aunque, como decíamos también, la densidad puede variar localmente, ¿de acuerdo? Aunque tiene que cambiar de acuerdo a lo que veremos ahora, que es la ecuación de Boltzmann, ¿de acuerdo? En el caso de un sistema de estrellas, lo que se conserva es esta probabilidad, es dentro de una cierta región del espacio de fases nu que está aquí definido, que en este espacio de 6 coordenadas, pues esa probabilidad dentro de una cierta región tiene que mantenerse constante, ¿de acuerdo? Y luego y la densidad, lo que es el equivalente a la densidad del fluido, en este caso es nuestra función de distribución, que es de nuevo función de esas 6 coordenadas del espacio de fases y también puede ser del tiempo, ¿de acuerdo? Bien, esa conservación de la masa en el caso de un fluido da lugar a lo que conocemos como la ecuación de continuidad, ¿vale? Que es también la ecuación de Boltzmann y que tiene esta primera expresión, ¿vale? Simplemente que la derivada total de la densidad dentro de ese elemento de volumen tiene que ser igual a cero. Bien, entonces eso genera esta otra ecuación cuando uno lo expresa en términos de las 6 coordenadas del espacio de fases, ¿de acuerdo? Y también lo puedes expresar ahora separando las 3 coordenadas de posición, las 3 coordenadas de momento, P y Q, pues podrías expresarlo de esta forma. Esto sería, digamos, la forma general de la ecuación de Boltzmann para el caso de un sistema de estrellas no colisional. Eso es importante, que esto solamente es aplicable cuando el sistema es no colisional, que en general va a ser siempre cierto en el caso de tanto el movimiento de partículas de materia oscura como de estrellas, en general objetos que son mucho más pequeños que sus típicas distancias. Y luego hay otra forma de expresar esta ecuación de Boltzmann, que es esta de aquí, que tenemos abajo a la derecha, y que viene en términos del hamiltoniano, de la energía del sistema. ¿De acuerdo? Eso es importante porque la vamos a utilizar ahora para digamos, derivar ciertas propiedades asociadas a esta ecuación de Boltzmann. El hecho de que se cumpla la ecuación de Boltzmann no colisional implica que el flujo a través de este espacio de fases en coordenadas W y T es incomprensible, ¿vale? Bien, el haber expresado esta ecuación de Boltzmann no colisional en términos de la energía nos permite ahora ver cuál es su forma en términos de diferentes sistemas de coordenadas. Por ejemplo, esta es la expresión de la ecuación de Boltzmann en coordenadas cartesianas, estas en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. Eso será útil sobre todo cuando hablemos de las ecuaciones de Jeans, pero bueno, simplemente para que sepáis cómo se expresaría esa ecuación en el caso de estos 3 sistemas de coordenadas, ¿vale? Obviamente no hace falta que os sepáis todas estas expresiones. Sí, yo considero interesante que os podáis saber esta ecuación, obviamente que es muy sencilla, la exclusión del hamiltoniano y también en los otros términos. ¿Por qué? Porque veis, aparecen términos del momento en la coordenada radial, la coordenada azimutal, la coordenada vertical y aquí lo mismo para coordenadas esféricas. Un poco para que veáis cómo se expresa la energía, en particular el término de energía cinética, en términos de las 3 coordenadas de las coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Esto en general no es solamente interesante para la ecuación de Boltzmann, sino para luego, como veremos, entender un poco cómo se relacionan estas coordenadas con otras propiedades, en particular con las ecuaciones de Jeans, ¿vale? También es interesante recordarlo en el caso cuando hablamos de las integrales de movimiento, ¿de acuerdo? Que en el tema 3. Bien, una cosa importante que tiene como podéis entender, en la ecuación de Boltzmann es que en el fluido no se crean partículas de ese fluido, en el caso de los fluidos que, digamos, de donde proviene esta ecuación de Boltzmann. Es decir, la partícula del fluido está siempre ahí, se mueve de una forma continua de acuerdo a esta ecuación de Boltzmann y con una cierta función de distribución, que puede también globalmente cambiar con el tiempo. Bien, sin embargo, en el caso de las estrellas, la ecuación de Boltzmann
o sea, las estrellas se pueden formar a partir del gas que no cumple la ecuación de Boltzmann porque es colisional, y luego pueden morir también, ¿vale? Y eso obviamente va a hacer que entren y salgan partículas de nuestro sistema completo, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que será necesario añadir en vez de tener la derivada total de esa función de distribución en el tiempo es cero, pues tenemos un término neto que viene dado por la diferencia entre las tasas de nacimiento y las tasas de muerte en estrellas, y que además es una función de las 6 coordenadas del espacio de fases y del tiempo. Bien. Esto obviamente complica mucho la resolución de la ecuación de Boltzmann, y por lo tanto lo que se hace realmente es decir que la ecuación de Boltzmann no colisional se aplica básicamente cuando este término es despreciable frente a lo que es el propio valor de la función de distribución respecto al tiempo dinámico de las estrellas. Eso se expresa en términos de este factor gamma, que como decía es el valor absoluto de esa diferencia entre la tasa de nacimiento y muertes partido por F respecto al tiempo de cruce. Dimensionalmente, si os fijáis, tiene sentido. Esto es una tasa de nacimiento o muerte en términos de la función de distribución, es decir, el número de estrellas que nacen por punto del espacio de fases y por unidad de tiempo, con lo cual efectivamente está relacionado con el cociente entre el valor típico de esa función de distribución respecto al tiempo. Esto lo que nos quiere decir es que cuando este número sea pequeño, quiere decir que el número de la diferencia entre estrellas nacidas y muertas en cada punto del espacio de fases por unidad de tiempo es mucho más pequeño que el número de estrellas que ya existen en ese punto del espacio de fases respecto al tiempo dinámico típico de las estrellas que lo pueblan en ese punto del espacio de fases. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? En principio, si nosotros tuviéramos una tasa de crecimiento y nacimiento en cada punto, y esto es importante, que fuese igual, pues ese número sería muy pequeño. ¿Vale? O también si esta diferencia, o sea, hay, por ejemplo, más nacimientos que muertes, que por ejemplo pasa en cualquier galaxia con una formación estelar intensa, pues va a haber más nacimiento de estrellas que muerte de estrellas. Eso generaría un valor que puede ser relativamente alto de este número, y que depende un poco de la cantidad de estrellas que ya existan en ese punto de espacio de fases. Es decir, si esa diferencia es pequeña, porque en la galaxia es muy masiva, ya hay muchas estrellas formadas que participan de la ecuación de Boltzmann, pues ese número sería pequeño. De facto, lo que sucede es que uno, cuando aplica estas ecuaciones, no lo aplica por acciones jóvenes. Si tú no aplicas esta ecuación de Boltzmann a la función de distribución de estrellas jóvenes, pues obviamente ahí sí que, o estrellas masivas, mejor dicho, ahí sí que las estrellas masivas tienen vidas cortas, con lo cual el B menos D partido por el valor de la función de distribución de esas estrellas puede ser grande y no se aplica. Con lo cual se suele restringir la aplicabilidad a estrellas de masa menor, donde realmente sus vidas son muy largas y por lo tanto la mayor parte de las estrellas forman parte de esta función F, mientras que hay pocas estrellas de masa de 1.5 masas solares formándose o muriendo comparativamente. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Porque esto es aplicable sobre todo a cuando se utiliza la cinemática o la dinámica a partir de espectros donde las líneas espectrales que se observen vengan dominadas por estrellas de esa baja masa, ¿de acuerdo? Si nosotros miramos, por ejemplo, a líneas típicas de estrellas O y midiéramos su dispersión de velocidades o intentáramos derivar de ahí la función de distribución, podría no ser válido, porque para derivar esa función de distribución vamos a aplicar la ecuación de Boltzmann, que para esas estrellas que generan esas líneas puede no cumplirse. ¿Bien? Pero bueno, simplemente que tengáis en cuenta que en general ese término de fuentes menos sumideros, ese término de nacimientos frente a muertes a tasas, tiene que ser pequeña para las estrellas o para líneas espectrales que analicemos para poder aplicar la ecuación de Boltzmann y las ecuaciones que veremos a continuación. ¿Vale? Eso aplica pues, la fórmula de Eddington, las ecuaciones de Jeans, etc. Todas ellas son aplicables únicamente cuando se cumple la ecuación de Boltzmann no colisional, que es en el caso de estrellas de baja masa. No es aplicable para estrellas muy masivas o líneas espectrales asociadas a estrellas muy masivas, y no es aplicable para líneas del gas en emisión, que está asociado a estrellas muy masivas. Bien, ahora es interesante poder jugar con esta función de distribución, porque de hecho lleva toda la información de cómo es la distribución de estrellas y de masa también de masa estelar al menos en nuestro sistema, ¿vale? En particular, por ejemplo, uno puede integrar esa función de distribución en velocidad y determinar cuál es digamos, la probabilidad de encontrar una estrella en un cierto punto independientemente de su velocidad, ¿vale?
Obviamente, si ahora nosotros multiplicamos eso por el número, como es una probabilidad de encontrar un número de estrellas en un cierto punto, independientemente de su velocidad, frente al total, frente a la función de distribución de todo el sistema, que es uno, pues si nosotros multiplicamos esta nu de x vector por el número de estrellas totales, pues nos va a dar el número de estrellas que hay en nuestro sistema en ese punto x vector de la galaxia, independientemente de su velocidad. ¿Vale? Si además ahora nosotros suponemos que todas las estrellas que generan que asociadas a esta función de distribución tienen la misma luminosidad, pues podríamos calcular simplemente la densidad de luminosidad en un determinado punto, es decir, el número de la energía, los hercios por segundo, por unidad de volumen en ese punto x vector, como la luminosidad total del sistema por el nu de x, que recordar es la probabilidad de encontrar una estrella en ese determinado punto, independientemente de su velocidad, digamos normalizado a 1, que es la probabilidad total de encontrar una estrella en algún punto del espacio de fases. ¿Vale? Esa J de X, recordar que es la densidad de luminosidad, es por unidad de volumen, y uno en el pasado la hemos derivado en ciertos casos a partir de la densidad de luminosidad superficial proyectada en el cielo, simplemente haciendo una integral de Abel, ¿no? Por ejemplo, en el potencial de Hubble modificado era el caso más sencillo en el que uno podía sacar el J de X a partir de la densidad superficial de luz observada o el perfil de brillo de la galaxia, ¿no? El I de X que veíamos en su momento, el I mayúscula de X. Bien, entonces, como veis, podemos relacionar muy bien nuestra función de distribución con estos observables. Obviamente, lo interesante que vamos a ver a continuación es hacerlo al revés. Es decir, nosotros tenemos nuestro observable, que es algo proyectado en el cielo, que puede ser una densidad superficial de masa o de luz, e intentar derivar de ahí propiedades intrínsecas relevantes de la dinámica del sistema, como sería en último término la función de distribución. ¿Vale? Para irnos acercando en ese sentido, hay que hacer una primera suposición, y es que vamos a suponer que esa función de distribución es separable en los términos de las coordenadas del espacio de fases W, es decir, posición y velocidad, del término, perdón, que son separables los términos de posición de los términos de velocidad, o la dependencia que tiene la función de distribución con la velocidad de la dependencia que tiene con la velocidad, es decir, que de la posición, que no hay términos cruzados, o sea, que no tenemos una f que depende de, pongamos, v de x por x, sino que nuestra dependencia es un término dependiente de v de x y otro término dependiente de x. ¿Vale? Eso se puede expresar de esta forma, es decir, que nuestra función de distribución es el producto de... Un segundo. Es el producto de una función p que depende de la velocidad y que cambia en cada punto de x, ¿vale? Y la nu de x, que es la probabilidad de encontrar nuestra estrella independientemente de v en ese punto x, ¿vale? Esta función de distribución p, ¿vale? Es algo que realmente nosotros solo podemos medir directamente en la vecindad solar. Es decir, recordar lo que hacíamos nosotros para obtener esta distribución de velocidades en el entorno solar. Estos son los datos de Hipparcos, estos son los datos de Gaia, ¿vale? Lo que se hace básicamente es en un entorno alrededor nuestro, un cierto x vector, que en este caso es obviamente la posición alrededor del Sol, pues obtenemos la distribución de las velocidades, sin mirar ya dentro de ese pequeño volumen cuál es la posición de las estrellas. Y eso nos genera estas distribuciones, que en este caso estamos mostrando en los planos UV, ¿vale? O sea, están en las dos coordenadas en el plano de la galaxia, ¿vale? Aunque obviamente es una distribución tridimensional, ¿vale? Y esto es, como digo, las distribuciones P para la vecindad solar, en este caso en dos de las componentes de la velocidad en U y en V, pero no en la W, que sería la componente vertical, ¿vale? Insisto, esos son los datos de Hipparcos, de los tiempos de Hipparcos, y estos ya con mucha más resolución espacial y un mayor número de estrellas, lo equivalente para los datos de Gaia que vimos en el tema 2, tema final del tema 1, ¿vale? Bien, claro, en galaxias externas nosotros no vamos a intentar inferir esa distribución de probabilidad x vector, pero en nuestros observables no podemos situarnos en un cierto punto x vector y de ahí extraer la velocidad de las estrellas en las tres coordenadas del espacio y generar esa p. Con lo cual lo que vamos a tener que hacer es inferirlo a partir de las velocidades observadas a lo largo de la línea de visión, ¿vale? En una galaxia externa vamos a tener un disco donde podremos medir un cierto punto las velocidades de las estrellas,
simplemente no porque podamos medir las velocidades individuales, que bueno, en el caso del grupo local quizás sí, sino porque veamos un perfil de una línea de absorción y tengamos que de ahí midamos la posición de esa línea de absorción y la anchura de esa línea de absorción, ¿no? Como vimos en el caso de la práctica con NGC 1349, ¿vale? Entonces, en ese caso, nosotros las medidas de las líneas en esta región pues nos van a dar un perfil, una distribución de velocidades que va a tener una posición, un centro, que es la line of sight velocity, o la velocidad a lo largo de la línea de visión, que es este número, esta cantidad que aparece aquí, ¿de acuerdo? Y luego de la anchura de la línea podremos determinar la line of sight velocity dispersion, o la dispersión de velocidades a lo largo de la línea de visión, ¿vale? Luego hay órdenes superiores, como vimos, pero nos vamos a centrar básicamente en esos dos. La notación que se utiliza en el Binian Tremain es esta velocidad promedio paralelo significa a lo largo de la línea de visión, o sea, es equivalente a LOS, ¿de acuerdo? Y X perpendicular significa en una posición determinada del cielo, ¿vale? De nuestra galaxia, pero en el cielo, no en el X vector tres dimensiones de la galaxia, sino ya proyectado en el cielo, ¿vale? O sea que este es un vector, digamos, únicamente de dos dimensiones, porque son las posiciones en el cielo en la que hemos medido esa velocidad media, ¿vale? En el caso de la line of sight velocity dispersion, lo que tenemos es esta sigma paralela cuadrática, porque es la varianza de las velocidades a lo largo de la línea de visión. De nuevo, estas líneas paralelas indican a lo largo de la línea de visión y medido en una cierta posición X en el plano del cielo. De nuevo, por eso el X perpendicular, ¿vale? Simplemente, paralelo es line of sight a lo largo de la línea de visión. Este X perpendicular indica que la posición de esa región es una posición en el plano del cielo, aunque sigue siendo un vector porque tiene dos coordenadas, obviamente. Eso cambia a lo largo de la cara o del plano de la galaxia. Bien, entonces nosotros de hecho podemos relacionar esos observables que medimos en galaxias externas de medidas a lo largo de la línea de visión con la función de distribución. De hecho, esta sería la velocidad media, ¿vale? La velocidad media sería la velocidad, en este caso es x vector, es decir, la velocidad media en cada punto tridimensional de la galaxia sería simplemente la integral de esa función de distribución por el promedio de las velocidades a lo largo de esa función de distribución para, digamos, en todas las velocidades, ¿vale? En todos los valores de las tres dimensiones de la velocidad. Eso nos daría el vector velocidad media en cada x, ¿vale? Esto no es un observable aún, es simplemente una velocidad media, el vector medio en cada punto tridimensional de la galaxia, ¿vale? Entonces eso todavía no es un observable, pero tenemos que definir esto para ahora poder construir nuestras expresiones para la velocidad proyectada a lo largo de la línea de visión. Eso sería esta expresión de la izquierda, donde tenemos ahora sí es la velocidad promedio a lo largo de la línea de visión, eso ya es un escalar, ¿vale? Y medido en un cierto punto del plano del cielo, ¿vale? Entonces ahí simplemente se integra a lo largo de la línea de visión las velocidades paralelas, es decir, a lo largo de la línea de visión de esa función de distribución, ¿vale? En el caso de la dispersión de velocidades, esa varianza, esa sigma cuadrado, a lo largo de la línea de visión de nuevo, en un determinado punto del plano del cielo se define o se construye de esta forma, ¿vale? De nuevo lo que hemos hecho ha sido básicamente integrar a lo largo de la línea de visión todas las diferencias cuadráticas entre las velocidades medidas a lo largo de esa línea de visión y la velocidad promedio en cada uno de esos puntos de la línea de visión, ¿de acuerdo? Que es este término de aquí. Eso integrado de nuevo a lo largo de la línea de visión y pesado con la función de distribución en toda esa línea de visión nos sale la dispersión de velocidades. Como haremos después, esto tiene depende de muchas cosas, en particular va a depender de cómo son las velocidades medias a lo largo de la línea de visión. Si todas fueran la misma, pues obviamente la distribución va a ser muy estrecha y la sigma va a ser muy pequeña, pero también depende de cómo es la anchura, la distribución, la dispersión de velocidades local en cada punto de la línea de visión. Es decir, aunque esos puntos de la línea de visión tengan toda la misma velocidad media, con lo cual eso no ensancha la línea, pero si cada punto por separado tiene una anchura grande, eso de nuevo va a generar una dispersión de velocidades mayor, una line of sight velocity dispersion mayor. Aunque, insisto, las velocidades promedio a lo largo de la línea de visión fuesen la misma, ¿vale? Eso nos va a pasar, por ejemplo, con distribuciones con simetría esférica,
pues podemos tener casos en los que efectivamente la velocidad promedio a lo largo de la línea de visión sea cero, pero las anchuras de las líneas en cada uno de esos puntos son grandes, con lo cual al final va a depender sobre todo de cómo es digamos, cuánta luz o cuántas estrellas tenemos en cada punto de la línea de visión y cómo es la sigma a lo largo de esa línea de visión. ¿Vale? Lo iremos viendo. Bueno, lo que os decía, de esta última ecuación se aprecia que esa dispersión de velocidades viene dado por el cambio en la velocidad promedio a lo largo de la línea de visión de cada punto de la línea de visión y la variación de la velocidad en cada punto alrededor de esa velocidad promedio. ¿Vale? Perdón. Bien, ahora, este último término, el término de tener en cuenta que cuando uno integra a lo largo de la línea de visión, no en todos los puntos es la misma componente de velocidad a la que está sumándose a la línea de visión. Es decir, si estamos, por ejemplo, en la parte, en el punto más cercano al centro de la galaxia, ¿no? Nosotros estamos atravesando la línea de visión, el punto más cercano al centro de la galaxia va a ser sobre todo las velocidades tangenciales. Mientras que si nosotros estamos en un punto muy alejado del centro de la galaxia, en esa línea de visión, vamos a tener una velocidad que no va a ser solamente la componente tangencial, sino también la componente radial. ¿Bien? Entonces eso quiere decir que esa integral de las velocidades a lo largo de la línea de visión va a depender también del tensor de dispersión de velocidades. ¿Vale? No es solamente de una de las componentes del tensor, sino de todas, porque en cada punto de la línea de visión serán diferentes componentes del tensor de velocidades los que suman a la dispersión de velocidades observado a lo largo de esa línea de visión. Obviamente pesado por cuántas estrellas. Si yo, por ejemplo, en esa línea de visión el perfil de brillo cae muy rápido, tengo muchas estrellas a esas pocas distancias del centro, pues quiere decir que en esa línea de visión lo que va a pesar va a ser precisamente la componente tangencial del tensor de dispersión de velocidades en ese punto más cercano al centro de la galaxia. Y todos esos puntos más alejados donde interviene la componente más radial, perdón, van a pesar menos pues porque hay menos estrellas. Porque al fin y al cabo, esta expresión viene siempre pesada por la función de distribución. Entonces depende de cuántas estrellas haya en cada punto de la línea de visión, así van a contribuir sus velocidades medias o sus dispersiones de velocidades en esos puntos, más o menos a la sigma medida a lo largo de la línea de visión. Hay que hacer un poquito digamos, de ejercicio de intentar de visión tridimensional, hacer el dibujo, se puede pintar la línea de visión y ver cómo van construyendo, cómo van contribuyendo, pero bueno, lo iremos viendo también a lo largo de este tema, ¿vale? Entonces simplemente también recordar la expresión para el tensor de dispersión de velocidades, las 9 componentes, es un tensor simétrico, ¿vale? Y como veremos, en algunos casos va a ser un tensor que ya de por sí en las coordenadas UV, perdón, si W va a ser un tensor diagonal, ¿vale? En principio, como es un tensor simétrico, como es un tensor, una matriz simétrica, se puede diagonalizar, ¿vale? Y precisamente ya recordaréis que esa diagonalización puede venir de forma natural, puede ser directamente diagonal, cuando el tensor de dispersión de velocidades no tiene ningún giro respecto a sus ejes principales, pero cuando hay un ángulo de vértex, pues esos ejes de diagonalización del tensor no necesariamente coinciden con los ejes U, V y W en la galaxia, ¿vale? Entonces, en general, esos ejes a lo largo de los cuales se alinea o se diagonaliza el tensor de dispersión de velocidades en lo que genera este elipsoide de velocidad, cuyo tamaño viene dado precisamente por los tamaños a lo largo de digamos, los valores de la sigma a lo largo de esos 3 ejes de simetría, ¿vale? En potenciales con simetría esférica, en potenciales asisimétricos, veremos, y bueno, ya lo hemos comentado en la parte observacional, que esos ejes van a coincidir con los ejes principales, pero en un caso, por ejemplo, de un potencial no asisimétrico, puede haber un pequeño vértex, un pequeño ángulo, que haga que esos ángulos no coincidan, ¿vale? Que esos ejes no coincidan con los ejes de simetría definidos en la galaxia, ¿no? W, X y Z, etc. ¿Vale? También podemos expresarlo de una forma quizá algo más intuitiva que la expresión anterior si utilizamos este campo escalar U, que se define como, bueno, pues como digamos, la proyección del vector velocidad media a lo largo de la línea de visión menos la velocidad promedio a lo largo de la línea de visión, ¿vale? Es decir, simplemente en cada punto de nuestra línea de visión la diferencia entre la velocidad promedio en ese punto y la velocidad promedio en toda la línea de visión, ¿vale? Entonces, cuando se hace eso, se obtienen las siguientes expresiones para la velocidad promedio a lo largo de la línea de visión
el proyectado en el cielo, ¿vale? Y para la dispersión de velocidades o, bueno, digamos, las componentes, en este caso a lo largo de la línea de visión, de la variación de la dispersión de velocidades, ¿vale? O sea, la line of sight velocity dispersion. Bien, esto, si os fijáis, realmente es interesante en el sentido de que podemos relacionar nuestra función de distribución con los observables, ¿vale? Este es, en el caso, por ejemplo, de la práctica de NGC 1349, esta es esa velocidad que medimos en el pico de máxima correlación, ¿vale? Y esto es, o está relacionado con la anchura del pico de correlación. Vimos en esa práctica cómo podíamos derivar, de hecho, este valor, la dispersión de velocidades a lo largo de la línea de visión a partir de esa anchura de pico de correlación, pero es obviamente lo interesante aquí sería poder derivar nuestra f a partir de esas medidas. No lo hemos hecho en el caso de la práctica porque además es un sistema no esférico, lo cual complica bastante la derivación de la función de distribución a partir de sigma, pero sí vamos a intentar en esta segunda parte del tema, o en la siguiente parte del tema vamos a intentar derivar precisamente en algunos casos sencillos, por ejemplo con simetría esférica, y donde asumamos una cierta forma funcional para la función de distribución que ahora veremos, vamos a intentar derivar f a partir de nuestros observables, ¿vale? Bien, voy a mostrar un ejemplo y creo que voy a cortar aquí porque el vídeo, si no, va a ser demasiado largo, es conceptualmente complejo. Entonces, bueno, pues este y el segundo vídeo podemos discutirlos en detalle en la clase del miércoles, cuando ya hayáis hablado habéis terminado con el tema 3. Y bueno, voy a cortar, como digo, después esa transparencia cortaré para seguir grabando un segundo vídeo y luego habrá un tercer vídeo sobre las ecuaciones de Jeans, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente para un ejemplo de qué propiedades podemos observar en nuestra función de distribución y cómo eso va a afectar a la distribución de velocidades a lo largo de la línea de visión, ¿vale? Imaginaos que tenemos un potencial tipo Plummer. Recordamos que no es muy realista, pero bueno, por lo menos sí tiene una masa finita y tiene una caída rápida en densidad de R a la menos 5, eso es lo que lo hace quizá menos realista. Esta es la forma de potencial y este es el perfil de densidad asociada, pero es analíticamente sencillo. Bueno, veremos más adelante que bajo ciertas suposiciones, bueno, esto es un potencial con simetría esférica, eso está claro, no hay problema, pero además vamos a suponer que la función de distribución solo depende de la energía digamos, de la partícula, es decir, la función de distribución depende de la x vector, v vector y del tiempo. Bueno, pues si suponemos que nuestra función de distribución solo depende de la velocidad y la posición a través de la energía total del sistema, ¿vale? Es decir, la energía aparece en la posición y aparece en la velocidad, obviamente, porque aparece energía potencial y energía cinética. Bueno, pues si nosotros suponemos que esa función de distribución solo depende de la energía, bueno, esto en esta cursiva de hecho es menos la energía, bueno, pues si suponemos eso, podemos ver más adelante que la dependencia tiene que ser de esta forma. Es decir, para sistemas o partículas ligadas con energías negativas, es positivos, tiene esta forma, cuando son sistemas no ligados, tiene que ser cero. Es decir, en un potencial de Plummer no puede haber partículas no ligadas, porque entonces no cumpliría esta forma funcional del potencial ni tendría esta distribución de masa, ¿vale? Bajo esas suposiciones, ¿de acuerdo? Entonces podemos fácilmente representar cuál va a ser nuestra función de distribución, perdón, sí, la función de distribución, pero además podemos ver cuál tiene que ser la componente en velocidad para un cierto x de nuestra función de distribución, es decir, la p, ¿no? Es decir, si nosotros ahora integramos a todas las posiciones en un cierto x, simplemente vemos como la distribución en velocidades, pues podemos ver cuánto vale esa, digamos, esa función de distribución en velocidades para un cierto punto. Y podemos hacerlo para diferentes puntos. En particular, como es un sistema con simetría esférica, podemos hacerlo para x, la posición en el centro de la galaxia, y x, una cierta posición alejado un cierto número de veces el core, ¿no? Este barómetro B del centro de la galaxia. Como tiene simetría esférica, digamos, solo va a depender realmente esa función de distribución de probabilidad en velocidades. La dependencia con x va a ser simplemente a través de la distancia galactocéntrica, lo cual es bastante lógico. Entonces, por ejemplo, para r coordenada con, digamos, r minúscula igual a 0, ¿vale? Sería esta curva de aquí, esto es r igual a 0 de la función de
distribución en velocidades, pues veis que tendríamos esta función de distribución, ¿vale? Estaríamos midiendo en el punto del centro de la galaxia. Es una distribución, como veis, muy ancha, ¿vale? Es en el módulo de V, con lo cual siempre es positiva, y solamente para V positivas, para módulos de V positivos, como veis está bastante ensanchada. Si nos vamos en cambio a 2 veces el radio del core, estamos mirando en un punto tridimensional del espacio que está a 2 veces el radio del core, estamos bastante lejos. Bueno, pues ahí teníamos esta función de distribución, ¿de acuerdo? Donde es respecto al centro se ve claramente más estrecha, ¿vale? Y que, bueno, nos está diciendo básicamente, pues eso, que ahí la variación de las velocidades en ese punto es algo más estrecho, es menor. Luego podemos además utilizar estas expresiones anteriores de cómo se determina la velocidad y la sigma y en general la función de distribución a lo largo de la línea de visión para una cierta distancia galactocéntrica proyectada en el cielo, que sea 0 en un caso, que sería r igual a 0, eso es r mayúscula igual a 0, que sería la distribución de las velocidades a lo largo de la línea de visión, ¿vale? Ahí tendremos velocidades negativas y positivas, obviamente, ¿vale? Y luego la función de distribución si nos salimos 2 veces el radio del core y medimos a lo largo de la línea de visión cuál sería la variación de las velocidades de las estrellas. Entonces tendríamos para r igual a 0 tendríamos esto y para r igual a 2b tendríamos esta otra función, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente que esto es un poco algunos ejemplos de cómo uno puede obtener para una forma sencilla de la función de distribución con ciertas suposiciones, simetría esférica, dependencia solo con la energía, obtener, como digo, o predecir los valores de la función de distribución en cada punto tridimensional de la galaxia, que sería esta línea sólida, que es la función de distribución en velocidad p, o bien incluso la distribución de velocidades a lo largo de la línea de visión, que sería esto de aquí, ¿no? Líneas discontinuas para el centro y para r igual a 2b. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tuviéramos un sistema que supiéramos que sigue esta distribución de masa y hacemos espectroscopía bidimensional, extraemos nuestro espectro en el centro de la galaxia, visto en el cielo, y vemos cuál es la distribución, la forma de la línea de absorción básicamente, pues una vez corregido efectos instrumentales, etcétera, nos tendría que salir esta curva discontinua de aquí. ¿De acuerdo? Si ahora vamos a 2 veces el radio del core y vemos nuestro espectro, vemos nuestra línea de absorción, la forma de la línea de absorción tendría que ser más estrecha y tendría esta otra forma de aquí. Y así con cualquier posición a lo largo para diferentes valores de R mayúscula, es decir, distancias proyectadas en el cielo, ¿vale? Bueno, voy a cortar este vídeo que ya está quedando un poco largo y bueno, continuaré a continuación seguiré con la segunda parte y luego ya, como digo, en la parte 3 hablaremos de teoremas de Lenz. Muchas gracias.